Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar con el análisis del libro de Esdras, un libro que fue escrito para narrar la historia del pueblo de Israel después del exilio. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo número 4 de este libro de Esdras, que nos presenta un contexto interesante porque ya los expatriados, los que habían estado en el exilio durante 70 años, ya regresaron a Jerusalén y comenzaron la construcción y colocaron las bases del templo. Y por supuesto, cuando tú quieres hacer la voluntad del Señor y quieres ser guiado por el Espíritu Santo, nunca falta la oposición. Y hay algunos detalles que quiero compartir con ustedes porque hay mucha información histórica que nos ayudará a entender los capítulos posteriores. El capítulo número 4 comienza diciendo que cuando los enemigos de Judá, nótese cómo se describe a estas personas, los enemigos de Judá, pero cuando ellos se presentaron ante los que estaban construyendo el templo, no se presentaron como enemigos, se presentaron como personas que querían ayudar a los judíos a reconstruir el templo. Pero el escritor, al iniciar este capítulo, los describe como enemigos porque ya conocía la historia y ya sabía lo que ellos habían hecho. Aunque se presentaron como amigables, en realidad tenían intenciones de dañar o de frustrar los planes del pueblo de Judá. Entonces, cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los repatriados del cautiverio edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, que era el que estaba encargado, y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: vamos a ayudarles. Queremos ayudarles. ¿Y cómo tú desprecias una ayuda? Si tú tienes una necesidad, tienes una dificultad, tienes una contrariedad y hay manos dispuestas para ayudar, ¿cómo podemos negarle nosotros la ayuda? La única manera de que desistamos de que alguien nos ayude es porque quizás no sea conveniente que esas personas pongan sus manos en la labor que tú y yo estamos ejerciendo. Hay buenas intenciones en el corazón de muchas personas de querer ayudarnos, pero como engañoso es el corazón y nadie lo conoce sino solo el Señor, tenemos que ser prudentes en ese sentido, más en el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo de engaño, de mentira y de falsedad. Por eso es importante que una persona, cuando ejerce el liderazgo en la iglesia actual, pase por un proceso de evaluación. Por sus frutos los conoceréis. Porque la reacción que tiene Zorobabel y todos los dirigentes en el momento que están construyendo el templo, a pesar de que ellos utilizaron personas extranjeras ordenadas por el mismo rey Ciro para traer material para la construcción del templo, a pesar de que ellos utilizaron extranjeros, esos extranjeros no eran los constructores, fueron los que trajeron el material y fueron asalariados, es decir, se les pagó por su servicio. Pero aquí vemos un grupo de personas que vienen como voluntarios a querer ayudar a la construcción del templo. Y tú dirías, bueno, entre más manos, mejor. Pero no era así. Israel había pasado por un periodo de cautiverio y habían tenido tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido en el pasado con sus padres. Cuando los reyes se apoyaban más en los reinos extranjeros que en el mismo Dios para enfrentar las adversidades. ¿Y quiénes eran estos supuestos ayudantes que el escritor de Esdras describe como enemigos? Bueno, ellos dijeron: igual que vosotros, buscamos a vuestro Dios, y a él, decían ellos, sacrificamos desde los días de Asar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. O sea, no eran israelitas, o por lo menos no eran descendientes de israelitas, eran descendientes de extranjeros, y si nacieron en esa tierra de Israel, pues venían de una descendencia de extranjeros, y vivían en el lado norte de Israel, lo que sería entonces Samaria o Efraín. Tras la deportación de Israel del norte a Asiria,
muchos israelitas fueron llevados al extranjero y muchos extranjeros fueron llevados a Israel. Eso lo estudiamos tanto en los libros de Reyes, lo leímos también en Crónicas, cómo fue destruido el reino del norte de Israel por mano de los asirios y cómo llegaron habitantes allí de otras regiones a vivir en Samaria. Y por eso es la razón por la cual los judíos y los samaritanos no se trataban, era porque estos samaritanos que estaban allí en ese territorio venían con sus ideologías extranjeras, venían con sus creencias, con su idolatría y tenían un sincretismo y una mezcla de muchas cosas que traían de sus casas paternas y las que aprendieron porque se tuvo que enviar sacerdotes de Israel, se tuvo que enviarlos, aunque no eran los mejores ejemplos de vida espiritual, los sacerdotes de Israel fueron enviados para instruir al pueblo, así que tenían una mezcla de diferentes religiones, como hoy muchas iglesias en la actualidad, hoy en pleno siglo XXI, puede haber muchas iglesias con muchas mezclas de cosas que no están avaladas por la Escritura. Por ejemplo, por darles algún ejemplo, la veneración a las imágenes no lo contempla la Biblia, más bien lo condena, pero hay iglesias cristianas que veneran a las imágenes. Otra enseñanza muy común que va en contra de lo que la Biblia enseña: no importa lo que tú comas o dejes de comer, no importa lo que tú le metas a tu estómago, el Señor santifica todo eso. Eso no tiene fundamento en la Biblia. Quizás interpretamos mal las palabras del apóstol Pablo, igualmente como interpretamos mal que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y por eso algunos cristianos que son muy fervientes y que tienen la Biblia y que tienen el deseo que el Espíritu Santo les guíe en el camino, no guardan los mandamientos de Dios porque alguien les enseñó que los mandamientos estaban abolidos. Entonces, si en este contexto que tú y yo estamos viviendo, que tenemos tanta luz, imagínense en el tiempo antiguo toda esa mezcolanza de ideologías que había en el corazón de estas personas que fueron voluntarios a Judá a querer ayudar, y los judíos habían aprendido la lección a confiar más en el Señor que en otras personas, así que ellos rechazaron la ayuda y ellos decían: nosotros también adoramos a Dios, a nuestra manera, pero adoramos a Dios, queremos ayudar a construir el templo. Y dice el versículo número 3 que Zorobabel, que era el gobernador, Josué, que era el sacerdote, y los demás jefes de las casas paternas de Israel respondieron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios. Discúlpenme o discúlpenos, este deber es nuestro. Les agradecemos mucho que ustedes quieran venir a ayudarnos, pero nos corresponde a nosotros, los exiliados, los que venimos de Babilonia, los descendientes de la familia de David o los descendientes de la tribu de Judá, nos corresponde a nosotros. Muchas gracias por querer ayudarnos. Si ustedes quieren, aprendan de nosotros, pero discúlpenos, no vamos a poder permitirles que pongan sus manos aquí en esta construcción. Quizás con mucho respeto se lo dijeron, pero para estas personas fue una ofensa. Es como que si llegara alguien a tu iglesia local diciendo: tengo un mensaje del Señor y tengo que transmitirlo. A ver, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Háblanos, no te conocemos, no sabemos quién eres. Entonces, quiere venir a hablar en el púlpito y predicar en la iglesia y decir cuantas cosas sin saber qué es lo que va a decir. Entonces, tenemos que aprender a ser prudentes y tenemos que enseñarles a las personas que todo debe hacerse decentemente, debe hacerse con orden, y que vivimos en un mundo tan lleno de pecado que no podemos estar confiando en la primera persona que viene diciendo: traigo un mensaje del Señor, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Así que lo que sucedió en el pasado también tiene una repercusión en el presente. Y entonces ellos dijeron: no nos conviene, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor, el Dios de Israel, como nos mandó Ciro, el rey de Persia. Pero el pueblo de la región se dedicó a desanimar a los de Judá. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no querían ayudar? Entonces ellos se sintieron como ofendidos porque no los dejaron ayudar en la construcción. Y entonces, como no los dejaron, entonces vamos a desanimar al pueblo y vamos a frustrar los planes para que no se les dé este proyecto. Entonces no querían ayudar, lo que querían era protagonismo. Y eso está mal. Entonces el pueblo de la región se dedicó a desanimar a los de Judá y los atemorizaban para que no edificaran. Además, sobornaron contra ellos consejeros para frustrar su propósito todo el tiempo de Ciro,
y hasta el reinado de Darío, ambos reyes de Persia. A partir del versículo número 6 vamos a ver cómo el escritor deja la línea cronológica para hablar más de los reyes que sucedieron en el trono del imperio persa. Entonces se menciona a Ciro, que fue el rey que dio el decreto principal para que ellos volvieran y pudieran construir el templo, y se menciona a un Darío que no es el mismo Darío del tiempo de Daniel en el foso de los leones, no. Había muchos Daríos, había una cantidad de hombres que se llamaban así, era un nombre muy común. Entonces estamos hablando de otro rey Darío muy diferente. Dice el versículo 6 que en el reinado de Asuero, nótese que ahora se menciona un tercer rey, Asuero, el mismo de la reina Esther. Al principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los de Judá y Jerusalén, o sea, que pasaban los años y ellos intentaban por todos los medios de frustrar la construcción del templo, y la construcción se demoró a causa de estos enemigos que al principio decían queremos ayudar, pero después hicieron todo lo posible para que esto no se cumpliese. En el libro de Nehemías y en el libro de los profetas menores vamos a encontrar más detalles sobre este asunto, pero por el momento tenemos aquí la sucesión de los diferentes reyes, Ciro, Darío y Asuero. Dice el versículo número 7 que en los días de Artajerjes, o sea, otro rey más, Bislán, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y la carta estaba en caracteres arameos y en lengua aramea. Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron esa carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Según la carta que enviaron Reún, canciller, Sinsai, secretario y los demás compañeros, los jueces, gobernadores y oficiales de los persas, Babilonia y Susa, esto es, los elamitas y los demás pueblos, que el grande y glorioso Asurbanipal transportó e hizo habitar a las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Este es el texto de la carta. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey, decía la carta, o sea, después de dar todos estos detalles históricos, la carta que envían a Artajerjes decía lo siguiente: sea notorio al rey que los judíos que partieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Ya se han levantado las murallas y reparado los cimientos. Ahora sea notorio al rey que si esta ciudad se reedifica y se levantan las murallas, no pagarán más tributo, o sea, están sembrando cizaña. Ya para este contexto, por lo menos, el templo ya se había levantado, pero las murallas seguían en ruinas y estamos en un contexto muy diferente, porque aquí vemos que el orden no es cronológico, sino temático. Hablando de la reconstrucción en general de toda la ciudad de Jerusalén, porque ya han pasado varios reyes, ya pasó Ciro, pasó Darío, pasó Asuero, el de la reina Esther, y ahora estamos en el tiempo de Artajerjes y ellos están intentando reconstruir, pero los enemigos que no se han cansado de sembrar la cizaña por años y años y años, y sus sucesores han seguido la misma secuencia de maldad, entonces le envían una carta después que le cuentan a Artajerjes y van y le adulan y le dicen que gracias a él que ellos están allí, entonces y gracias a los que pasaron antes también, ellos pueden estar allí como parte del imperio persa y que son muy leales a Persia y están preocupados por el imperio. Entonces era tanta la preocupación que ellos tenían que no podían permitir que Israel se independizara porque eran un pueblo rebelde y que en el pasado había hecho cosas malas. Entonces trataron de desanimar la construcción de los muros. No sabían ellos que Dios tenía otros planes y que a través del mismo Artajerjes se iba a dar el decreto para la reconstrucción de toda la ciudad de Jerusalén. Porque cuando el enemigo nos ataca, Dios, que es más poderoso, va a frustrar los planes del enemigo. Y esto es una lección que nos permite mantener la confianza en el Señor. Mire lo que dice entonces la carta. Sigamos. Sea notorio al rey, versículo 13, que si esa ciudad se reedifica y se levantan las murallas, no pagarán más tributo. Imagínense, están hablando de dinero. Los impuestos ni la renta, y esto perjudicará el eradio de los reyes, ya que somos mantenidos por el palacio.
Y no nos es justo ver el menosprecio del rey. Por eso lo avisamos al rey, para que se busque en los anales de tus padres, y hallarás en los registros de esa ciudad que es rebelde y perjudicial a los reyes de las provincias, que ha sido lugar de rebelión desde tiempo antiguo, por eso esa ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esa ciudad se reedifica y se levanta en sus murallas, la región del otro lado del río no será tuya. ¿Se da cuenta las palabras que están utilizando? Utilizan la adulación, le dicen al rey registra la historia, porque ellos tenían la historia bien registrada, tenían detalles, todo lo que había sucedido en el pasado. Y entonces el propósito de estos samaritanos o estos enemigos de Israel o de Judá era frustrar los planes de la construcción de Jerusalén. Pero hay un detalle importante que no quiero pasar por alto y creo que es muy relevante, es conocer un poco mejor cómo pasaron estos reyes por los diferentes periodos de tiempo. Fíjense, por ejemplo, ahí le tengo la imagen, vean la imagen que está en la pantalla. Vamos a registrar un poco la historia, ya que se nos insta a ver la historia y Artajerjes empezó a investigar la historia del asunto. Entonces nosotros, ya que tenemos un calendario establecido, sabemos que el Imperio Babilónico duró desde el año 605 con la deportación de los primeros judíos a Babilonia, donde estaba también Daniel y Ezequiel, y Jeremías estaba viviendo también en ese tiempo, desde el año 605 hasta el año 539, que cae Babilonia por mano de los persas, cuando estaba Belsasar allí en su fiesta de orgías, hasta el año 539, entonces duró el Imperio Babilónico. Y las tres fechas que ustedes pueden ver, el 605, el 597, el 586, fueron tres diferentes deportaciones. En la del 586 se destruyó por completo la ciudad, incluyendo el templo. O sea, hubo deportaciones, hubo desastre, pero no hubo una destrucción masiva, sino hasta el año 586. Allí se destruyó por completo a Jerusalén, quedó en ruinas, y los pocos que quedaron, pues, allí trataron de luchar durante ese tiempo de destrucción. Los reyes del Imperio Persia que se describen a continuación son reyes en los tiempos de Esdras y Nehemías. Hubo más después y hubo más antes también, pero vamos a delimitar simplemente el periodo de tiempo que estamos estudiando. Entonces, el Imperio Medo-Persa duró entre el año 539 hasta el año 331, hasta que llegaron los griegos o helenistas con Alejandro el Grande. Entonces, ¿cuáles fueron esos reyes de ese periodo, por lo menos del periodo de Esdras y Nehemías? Tenemos a Ciro II el Grande, que es el Ciro que describe Isaías, que es el Ciro que posiblemente habló con Daniel, fue Ciro que dio el decreto, ya que en el año 539 pues había tomado el poder de Babilonia y de todas sus provincias. Ciro ya venía reinando desde el año 559 hasta el año 530, donde es sucedido por Cambises II. Y el Darío que acabamos de leer, ese Darío I, desde el año 522 hasta el año 486 a.C. Jerjes I, que es el mismo Asuero de la reina Esther, estuvo gobernando entre los años 485 hasta el año 465. Después tenemos a Artajerjes, que vino después de Jerjes, con toda esa historia, que es el Artajerjes que estamos aquí en este momento analizando, desde el año 465 hasta el año 424. Pero hay una fecha particular, que es la fecha del año 457 en el reinado de Artajerjes, donde se cumple la profecía de Daniel 9 del decreto para la reconstrucción de Jerusalén. Pero antes de ese decreto, con esta carta que envían los samaritanos o los enemigos de Judá, se paraliza la construcción de los muros de Jerusalén. Se había dado un decreto en el año 457 para la reconstrucción, y eso le permitía al pueblo de Judá ver cómo se iba cumpliendo la profecía de las 2300 tardes y mañanas con las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. Esto lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Daniel. En el año 457 se da el decreto para la reconstrucción, y no es sino hasta el año 408 a.C., es decir, 49 años en el tiempo de Nehemías, que se hace toda esta reconstrucción.
y se termina la reconstrucción de los muros de Jerusalén con muchas dificultades, tanto así, y eso lo vamos a leer más adelante, tanto así que mientras ellos construían con una mano, con la otra mano tenían la espada empuñada para defenderse de los enemigos. ¿Se dan cuenta lo interesante que es esta historia? Pero eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Por ahora, entonces, estamos concentrados en esta carta que está perjudicando la reconstrucción y vemos que estos detalles los vamos a ir ampliando en los siguientes capítulos. Bueno, llegamos al versículo número 17. El rey, después que escucha y se le lee esta carta, el rey respondió a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, y a sus compañeros que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, les dijo: salud. Él respondió, le dijo: mira, Rehum, Simsai y todos los que están en Samaria, salud. Primero salud, ¿sí? Como decir hoy día bendiciones o shalom o paz. Bienestar para ustedes. La carta que nos enviasteis fue leída claramente ante mí. La carta fue leída y por mi orden buscaron y hallaron que aquella ciudad, hablando de Jerusalén, de tiempo antiguo se levanta contra los reyes. Claro, se levantó Sedequías contra Nabucodonosor y se levantaron otros reyes en contra de los imperios que estaban gobernando. Entonces hay un registro histórico. O sea, el pasado se puede repetir, así que vamos a evitar contrariedades. Entonces, por mi orden buscaron y hallaron que aquella ciudad en tiempo antiguo se levantaba contra los reyes, se rebelaba y se forman en ella sediciones. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron todo lo que era del otro lado del río y que recibían tributo, impuestos y rentas. Ahora pues ordenad que esos hombres cesen para que esa ciudad no se reedifique hasta que yo ordene otra cosa. Guardaos de ser negligentes en esto para que el daño no se aumente en perjuicio de los reyes. En cuanto a la copia de la carta del rey Artajerjes, fue leída ante Rehum, Simsai, el secretario y sus compañeros, y ellos fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y le hicieron cesar con poder y fuerza, porque había un decreto real. Aquí está la orden del rey para que ustedes no sigan construyendo absolutamente nada. Versículo 24. Entonces la obra de la casa de Dios en Jerusalén cesó hasta el segundo año de Darío, el rey persa. Aquí vemos nosotros que se está realmente frustrando los planes originales de este pueblo judío que había llegado del exilio. Entonces, vemos que hay un contexto y que el propósito principal que Esdras quiere hacernos entender, quiere hacernos saber que cuando tú quieres hacer la voluntad del Señor, nunca te va a faltar oposición. Esa es la enseñanza principal. Cuando tú quieres hacer las cosas para la honra y gloria del Señor, cuando tú quieres hacer las mejores o tienes los mejores planes para el crecimiento de tu vida espiritual y para el mejoramiento de tu familia, vas a encontrar oposición y eso es normal. Y Satanás va a querer frustrar tus planes, pero tú tienes que ser perseverante y aprender a ser paciente, a esperar en el Señor, a confiar en Él y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. El capítulo termina aquí, con una aparente frustración por parte del pueblo judío que se le impidió continuar la construcción. Y en este repaso histórico nos daremos cuenta que el problema no fue ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 años. El problema fue de años sucesivos, porque si repasamos nuevamente la imagen que les coloqué hace poco, la imagen de los reyes, si nos damos cuenta que desde el tiempo de Ciro hasta Artajerjes, estamos hablando de más de 100 años oponiéndose a la obra del Señor. 100 años oponiéndose a la reconstrucción del templo y la reconstrucción de Jerusalén. 100 años queriendo hacerle daño al pueblo. Entonces, si esto ocurría en el pasado, seguirá ocurriendo en el presente. Aparentemente los planes que tenemos se pueden frustrar, pero Dios tiene el control de todas las cosas. La historia nos dice que el templo se logró reconstruir, que la ciudad se reedificó, que se cumplieron los proyectos, quizás no cuando humanamente ellos lo pensaban, sino cuando Dios lo determinó, porque hay una lucha, hay un conflicto entre el bien y el mal y tenemos que aprender a confiar en el Señor.
Hoy confía. Si las cosas no se te dan el día de hoy, pon tus planes en las manos del Señor y Él obrará en su momento indicado, porque dependemos de Él y Él tiene el control de todo. Esto, mi querido hermano, es un mensaje que fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. De esta manera hemos llegado entonces al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. La historia no termina aquí. Con este plan frustrado, la historia continuará y lo vamos a estudiar en los próximos capítulos de ver cómo Dios, en medio de la oposición, ayudó al pueblo de Jerusalén a cumplir sus objetivos. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos, porque a través de esta historia sabemos que la oposición siempre estará. Pero tú eres nuestra compañía, eres nuestra fortaleza, y tú tienes el control de todo. Y aunque nuestros planes humanamente no se den en el tiempo que consideramos, tú sabrás dirigir nuestros pasos para nuestro bienestar y sabrás mostrarnos el mejor camino por donde seguir. Señor, frustra los planes de aquellos que quieren hacernos daño. Permítenos salir victoriosos según tu voluntad, aprender lecciones, vivirlas y enseñarlas a otras personas, porque realmente vale la pena confiar en ti. Son agradecimientos que hoy te hacemos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con la historia de lo que sucedió con el pueblo de Jerusalén en la reconstrucción del templo y de los muros de esta ciudad. Que la bendición de Dios guíe tus pasos y nos vemos el día de mañana, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Un feliz día para todos.